Hola, muy buenas. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la clase de Introducción a la Ingeniería en Energía y vamos a hablar sobre la energía nuclear. Vamos a tocar temas como detalles técnicos, cómo funciona la tecnología de conversión, qué hay detrás de la energía nuclear, detalles económicos, cuánto cuesta, tanto producirse como para eh, repartirse, para llevar energía a una ciudad, por ejemplo, y detalles ambientales, qué consecuencias positivas o negativas tiene para el uso de este tipo de energía. Nosotros somos Orman Andrés Viera, Yesel Caleb Cerrato, Sebastián Flores y yo, Germán Mengíbar. Pero primero, antes de empezar a hablar sobre este tipo de detalles sobre energía nuclear, empecemos a ver qué es. La energía nuclear, ese tipo de energía es una energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas que pueden dividirse en un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, las cuales se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que se mantiene unidas a los protones y los neutrones y que es utilizada para poder generar energía eléctrica. Este tiene un principio de funcionamiento. Eh, esta energía se puede utilizar para producir electricidad, como he mencionado, pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, la fisión o la fusión nuclear. En el caso de la fusión, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí, como el propio nombre dice, para crear un núcleo más grande. Al contrario de la fisión, los núcleos se separan para formar átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad más que la fusión. Entonces, para entrar en detalle sobre lo que es la fisión nuclear, eh, es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo un proceso de neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. En la reacción de fisión se producen varios neutrones que, al incidir sobre otros fisionables, desencadenan más reacciones de fisión, que a su vez generan todavía más neutrones, y este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena. Ahora, la fusión. La fusión nuclear es la reacción en la que dos núcleos más ligeros de átomos, en general son el hidrógeno y sus isótopos, como el deuterio o el tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, es decir, se combinan, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía según si la masa de los núcleos es mayor o menor que el hierro, respectivamente. Ahora, para poder lograr una reacción de fusión, se necesitan lograr distintos requisitos para esta. El primero es, se necesita la energía para utilizar en aceleradores de partículas o recurrir al calentamiento de temperaturas muy elevadas. Esta última solución se denomina fusión térmica y consiste en calentar los átomos hasta lograr una masa gaseosa denominada plasma, compuesta por electrones libres y átomos altamente ionizados. Es necesario garantizar el confinamiento y control del plasma a altas temperaturas en la calidad del reactor, del tiempo de fusión, el tiempo necesario para que se produzca esta reacción. Si no, podría suceder o algún accidente o no sucedería nada y se podría considerar como un caso fallido. También es necesario lograr una densidad de plasma lo suficiente para que los núcleos estén cerca los unos de los otros y puedan dar lugar a las reacciones de fusión. Bien, y con esto termino mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Holman Viera. Muy buenos días y muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Orman Viera. Hoy vengo a hablar sobre mi parte central nuclear. Un central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica.
producida mediante las reacciones de la fisión en la vasija de un reactor nuclear. Roles Beller 2014. Pues la nuclear son más partes como reactivos, trabajan una reactivo, es una parte muy importante. Me gusta hablar sobre este tema porque son curiosidades que uno tiene que saber y conocer sobre cada empresa, lo que se genera y lo que produce, ¿no? Entonces la central nuclear, sí, hay una parte que daña el medio ambiente, pero es una parte muy importante también porque a veces se experimenta cosas que pues uno no se sabe, ¿no? Entonces en la siguiente diapositiva dice, permítame, tipos de instalaciones nucleares. Se consideran instalaciones nucleares las centrales nucleares, es decir, las instalaciones fijas cuyas principales es la producción de la energía mediante un reactor nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear 2022. Las centrales nucleares, pues, es la principal producción, el centro de la energía, es la parte más importante que tenemos que tener una instalación fija, que está ahí toda su vida, 24 horas trabajando esa empresa. Entonces, es muy importante para lo que estudiamos la parte de energía, saber y conocer sobre los conocimientos de la parte nucleares. Los tipos de instalaciones de los nucleares, ¿cuáles son los tipos? Los reactivos nucleares son una estructura que permite la disposición del combustible nuclear de tal modo que dentro de ellos puedan tener un lugar un proceso automatización fisión nuclear. Se similar a una fuente adicional de neutrones. Este es un tipo, me gustan los tipos de instalaciones nucleares. La fábrica que utiliza las sustancias nucleares que producir por los combustibles nucleares o fábricas de tratamiento de sustancias nucleares como la instalación de tratamiento o reprocesado de combustibles nucleares y irradiados consejos de seguridad nuclear. Ok, en una parte de las instalaciones los nucleares, pues a mí me encantaría, pues específicamente, personalmente, con parte de mi carrera, conocer un lugar del sistema nuclear, porque yo nunca he ido, siempre pues he visto en personajes como los Simpsons, que es famosísimo, he visto videos, bueno, YouTube, redes sociales, pero principalmente a mí en lo personal me encantaría conocer cómo sería por dentro, cómo sería el sistema, cómo es el funcionamiento y qué tan grande se ve, porque la imagen se ve súper grandote, pero por dentro pues no sé cómo se ve, entonces me encantaría algún día en el futuro, ojalá poder conocer uno de estos magníficos nucleares. Ok, aquí están los tipos, seguimos con los tipos. La instalación almacena una sustancia nuclear respecto a los lugares que dicha sustancia se almacene inicialmente durante el transporte. Estas sustancias son súper peligrosas, son reproducidos por medio de la empresa. Ellos lo guardan y lo almacenan. Posiblemente, pues aquí se puede preparar hasta la gasolina. Uno no se sabe, ¿no? Los nucleares, pues se prepara casi todo que es químico y es muy explosivo consideradamente porque es por eso los barriles traen un signo de peligro que pues medio fuego caiga, explotan cada uno de ellos. Entonces muy cuidadoso, hay que proteger muy bien los barriles porque son muy delicados y el químico es demasiado inflamable. En una poca palabra quiero decir es que es puro aire inflamable, que pues está lleno de puro gas y estos botes medio le cae fuego o se revienta o algo, puede haber una explosión y puede haber peligro. La dispositiva o instalaciones que utilizan las reacciones nucleares de fusión o fisión para producir la energía con vista de la producción o desarrollo de nuevas fuentes energéticas. Para mí, lo nuclear es, pues, durante en el proceso, puede ser en el futuro, quién sabe, pues, lo más probable es que esto pueda avanzar más adelante, la verdad, porque así como vamos, pues, la verdad que lo nuclear puede llegar a un momento en el futuro que, pues,
puede llegar cosas que nosotros los humanos no sabemos. Por ejemplo, hasta la fecha puede haber más nucleares que ni idea nosotros. Entonces, son varias cosas que pues son muy interesantes, la verdad. Este es un mini exposición que me está haciendo mi parte, pero los demás mis compañeros pues van a hablar más sobre ellos y espero que pues se interese más sobre este tema, porque la verdad que es muy, muy bonito este tema, es muy bonito, me encanta, la verdad, como lo vuelvo y repito, a mí me encantaría conocer, ojalá se pudiera conocer, y la verdad que pues lastimosamente sería mi parte de la exposición. Espero que mi compañero pues exponga bien, y pues gracias, eso sería por todo por mi parte, y pues el siguiente compañero va a hablar sobre sobre los tipos, conocer más los nucleares, y espero que pues lo haya disfrutado, y con esto me despido. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Yeser Cerrato y les estaré hablando acerca de la eficiencia y el factor de planta de la energía nuclear. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la energía nuclear se caracteriza por dos cosas. Número uno, por tener bajos costos en la operación para generarla. Y número dos, porque esta energía es considerada como una fuente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, tomando información del Organismo Internacional de Energía Atómica, se tiene que para el año 2019 el 18.8% de la energía consumida a nivel mundial fue electricidad, donde se produjeron 25,602 terawatt hora de electricidad y el 10.4% de esa energía proviene de generadores de energía nuclear, por lo que ese porcentaje lo podemos considerar un porcentaje alto, tomando en cuenta de que hay muchas tecnologías que también se utilizan para generar energía eléctrica. Para los años 2018 y 2019, la producción general de electricidad aumentó en 1.3%. En específico, la energía nuclear aumentó en 4%, teniendo un aumento significativo. Desde un punto de vista económico y para fines de este análisis, se define la eficiencia energética como aquella capacidad de generar ingresos con menor necesidad de producción energética. Para poder investigar la eficiencia energética de la energía nuclear frente a las otras fuentes de energía, desde un punto de vista de finanzas públicas, se usa el costo unitario de operación y mantenimiento de la generación eléctrica. Y este se define de la siguiente manera, aquí lo tenemos en esta imagen. El costo unitario de operación y mantenimiento va a ser igual al gasto en OM entre la generación eléctrica, donde OM indica el gasto en operación y mantenimiento para la generación de energía. Este indicador se interpreta como las unidades monetarias necesarias para la operación y mantenimiento de una unidad energética. También se puede comparar la evolución en los costos unitarios de generación en el periodo analizado de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, por ejemplo, contra los costos del resto de la producción eléctrica de CFE, que CFE significa Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública mexicana que se encarga de generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, brindando el mayor rendimiento posible con costos mínimos. Para poder hacer esta comparación, entonces vamos a tomar el gasto de los dos programas presupuestarios que tenemos, el programa de operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, es decir, de las otras tecnologías, y el de operación, mantenimiento y recarga de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Cabe destacar que ambos programas están bajo la responsabilidad de la CFE y toman en consideración todos los gastos involucrados en la producción energética, desde los materiales que utilizan, los suministros, hasta servicios personales. El tiempo que vamos a utilizar para hacer esta comparación va a ser el periodo de tiempo que va de 2014 a 2018. Y aquí lo podemos ver en este gráfico. Tenemos los costos de operación de la generación eléctrica, donde la gráfica amarilla representa la tecnología nuclear y la gráfica en color anaranjado representa las otras tecnologías.
Vemos que para el 2014 al 2015, los costos de operación de la generación eléctrica de la tecnología nuclear siempre se mantuvo por debajo que el de las otras tecnologías. Vemos que en el periodo que va de 2015 a 2016, esos costos de las otras tecnologías siguieron disminuyendo, pero gradualmente. En cambio, el de la tecnología nuclear aumentó considerablemente, hasta llegar a un punto en el 2016 donde los costos en el caso de la tecnología nuclear y con las otras tecnologías eran casi los mismos. Pero también en 2016 sucede algo muy importante, ya que a partir del 2016 al 2017, los costos en el caso de las otras tecnologías comienzan a dispararse, alcanzando cifras muy elevadas. En cambio, el de la tecnología nuclear aumenta, pero gradualmente, hasta llegar al año 2017, donde los costos en el caso de la tecnología nuclear comienzan a disminuir significativamente, alcanzando costos bien bajos. En cambio, el de las otras tecnologías en 2017 a 2018 siguieron aumentando, alcanzando cifras muy elevadas. Así como pudimos ver en el gráfico anterior, el costo unitario de operación y mantenimiento de la generación de energía nucleoeléctrica, comparando con el costo unitario de operación y mantenimiento para el resto del sector eléctrico, es menor para todos los años analizados. Las ganancias en eficiencia de la nuclear frente a las otras tecnologías aumentan a partir de 2017, debido a que la generación de otras tecnologías disminuye. Sin embargo, los costos aumentan, que es lo contrario a lo sucedido con la energía nuclear. La eficiencia en el año 2018 es notable, comparado con las demás tecnologías. La energía nuclear fue 68% más barata en operación y mantenimiento por gigavatio generado, que en 2018 vemos cómo los costos en operación para la generación eléctrica disminuyen considerablemente en el caso de la tecnología nuclear. Por eso este porcentaje de 68% más barato en operación y mantenimiento por cada gigavatio generado que el de las otras tecnologías. Asimismo, también los costos de operación y mantenimiento para las demás tecnologías aumentan en el 2017 y 2018. Entonces, si esa tendencia continúa, la energía nuclear acentuaría más sus beneficios sobre otros medios de producción eléctrica, es decir, llamando la atención de más inversores porque saldrían beneficiados económicamente. Las ganancias de la energía nuclear frente a las otras tecnologías son aún mayores, si se toma en cuenta que la nuclear no genera emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es algo muy importante, ya que este tipo de energía, al no generar este tipo de gas, pues es una energía que no afecta al problema que tenemos en la actualidad, que es el efecto invernadero. Así podemos ver lo que Stephen Hawking opinaba de la energía nuclear. Él decía que a él le gustaría que la fusión nuclear se convierta en una fuente de energía práctica. Esto proporcionaría una fuente inagotable de energía sin la contaminación o el calentamiento global. Bien, ahora vamos a hablar acerca del factor de planta. El factor de planta es muy importante al momento de evaluar una central nuclear. ¿Por qué? Porque un menor factor de planta se traduce en menos generación. En cambio, un mayor factor de planta se traduce como más generación. Entonces, si se toma en cuenta que si existe un factor de planta bajo, eso va a dificultar la competitividad de la energía nuclear. En los últimos años, el factor de planta de la energía nuclear ha aumentado significativamente en el caso de Estados Unidos y otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han alcanzado factores de planta en torno al 90% en los últimos años. También tenemos el caso de Finlandia, que ha alcanzado factores de planta de hasta 94% durante la última década, que es un factor de planta muy elevado, lo que significa mayor generación. Aquí en este gráfico podemos ver cómo el factor de planta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vemos que a partir de 1973
los porcentajes del factor de planta estaban entre 50 y 60%. Vemos que disminuyeron a porcentaje entre 40 y 50% a mediados de 1974 y 1975. Y vemos que a partir de 1975 comienzan a aumentar hasta llegar a un punto a mediados de 1979 donde los porcentajes rondaban entre 60 y 70%. Y así vemos que a lo largo del tiempo este porcentaje fue disminuyendo y aumentando. Pero algo muy importante es que a partir de 1988 el factor de planta comienza a dispararse hasta alcanzar porcentajes de entre 70 y 80%. A pesar de que disminuyó a mediados de 1997, siempre se mantuvo en estos porcentajes entre 70 y 80%. Y de 1997 en adelante, el factor de planta comenzó a dispararse hasta alcanzar valores de hasta 90 a 94%, como en el caso de Finlandia. También tenemos el caso de Francia, donde se alcanzan factores de planta de 77.3%, que es un valor bastante bajo para los estándares mundiales. Y esto se debe a que en Francia alrededor del 75% de la energía proviene de plantas nucleares y casi el 90% de la capacidad instalada es nuclear. Creo que podemos concluir que Francia depende bastante de la energía nuclear. Tanto ha sido esa la dependencia que incluso hay ocasiones donde los fines de semana hay algunas plantas que dejan de operar, y eso es porque la demanda es demasiado alta. También tenemos que gran parte de los países logran un factor de planta superior al 80%. Tenemos también el caso de India, que a mediados de los 90 tenía los peores factores de planta a nivel mundial, que era entre 60%, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el de los demás países. Pero India ha logrado mejorar en ese aspecto, alcanzando factores de planta de hasta 85%, aumentándolo 25%, un aumento muy considerable. Y aquí en este gráfico podemos ver el costo de la energía versus el factor de planta. Vemos los costos en dólares por el megawatt hora, y vemos que hay distintas tasas que esto significa que son acuerdos que han alcanzado económicamente las personas que invierten en ese tipo de proyectos. Cada tasa está representada por un color, y vemos que a medida el factor de planta va aumentando, los costos de la energía van disminuyendo, sin importar el tipo de tasa que se tenga. Vemos que el de la gráfica de color azul, que una tasa de 10%, a medida aumenta el factor de planta, los costos en la energía disminuyen, así como una tasa de 16%, que a medida el factor de planta aumenta, el costo de la energía disminuye. Entonces con esto podemos concluir que el factor de planta es algo muy importante de tener en cuenta cuando se habla de costo de la energía, porque un factor de planta elevado va a significar un menor costo de energía y mayor producción. En cambio, un factor de planta bajo va a significar un costo de energía alto y menor producción. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. La expresión energía nucleoeléctrica suele evocar imágenes de enormes centrales nucleares y de torres de refrigeración, pero a la vez que los reactores modulares pequeños, conocidos como SMR, y los microreactores, conocidos como los MR, empiezan a ser realidad, están cambiando el rostro y el alcance de este tipo de energía. Los SMR y los MR proporcionan energía con bajas emisiones de carbono, igual que una planta de reactor nuclear y de grandes dimensiones. Pero al ser más pequeñas, más flexibles y más accesibles, pueden ampliarse en redes eléctricas de menores dimensiones y construir en lugares de difícil acceso donde los reactores
grandes no serían prácticos y compatibles en este tipo de situación. Tamaños de proyectos nucleares, mayores centrales nucleares en el mundo. Este es un top 8. En primer lugar tenemos la central de Kashiwazaki, Kariwa, en Japón, con 8.212 megawatts. En segundo lugar tenemos a la central de Bruce, en Canadá, con 6.234 megawatts. En tercer lugar, en Ucrania, está la central de Zaporizhzhia, con 6.000 megawatts. Y en cuarto lugar, en Corea del Sur, está la central de Hanul, con 5.908 megawatts. En sexto lugar, también en Corea del Sur, está la central de Hanbit, con 5.875 megawatts. Está en sexto lugar, en Francia, la central de Gravelines, con 5.706 megawatts. En séptimo lugar, también en Francia, la central nuclear de Palul, con 5.528 megawatts. Y en octavo lugar está la central de Cattenom, en Francia, con 5.448 megawatts. En este video verás los países latinoamericanos que tienen acceso nuclear, ya sea en plantas nucleares de energía o reactores de investigación. 1. Argentina. Precursor de la energía nuclear en América Latina, Argentina actualmente cuenta con 3 reactores nucleares, siendo el primero puesto en funcionamiento en 1974. La segunda se encuentra en la región de Córdoba, llamada El Embalse y puesta en funcionamiento en 1984, y por último Atucha 2 que también se encuentra al noroeste de la capital argentina y fue puesta en funcionamiento en 2014. Los 3 reactores, que utilizan agua pesada a alta presión como moderador de neutrones, generan alrededor del 6.2% de la energía suministrada al país. 2. Brasil. El gigante suramericano fue el segundo país en activar sus reactores nucleares. Se trató de Angra 1, activada en 1982 y la segunda Angra 2, en el año 2000. Actualmente está en construcción un tercer reactor y también se ubicará en Angra 2 Reis, en Río de Janeiro. Las 2 plantas activas generan alrededor del 3% de la energía del país y de acuerdo con el mismo medio, las centrales activas tienen una capacidad eléctrica de 1990 megavatios, la nueva central tendrá 1.405 megavatios adicionales. 3. México. Actualmente México cuenta con una planta nuclear, llamada Laguna Verde, la cual posee 2 generadores, que fueron inaugurados en 1989 y 1994 y se encuentran en el estado de Veracruz. Hasta el 2018, y según Nuclear Forum produce alrededor del 5% de la energía total, además posee una capacidad de 1.552 megavatios. Otros países con acceso a la energía nuclear. 1. Chile. Desde 1974, Chile tiene un reactor nuclear operando en el Centro de Estudios Nucleares La Reina. Es el único que está activo pues el que está situado en Valparaíso no está en funcionamiento. De acuerdo con la tercera, el reactor tiene una capacidad de 5 megavatios y se utiliza para producir elementos radiactivos usados, sobre todo, para la medicina, la minería y la agricultura. 2. Bolivia. Tras su paso por Rusia, el expresidente Evo Morales firmó varios acuerdos en los que se destaca el proyecto nuclear que los rusos llevarán a cabo en territorio boliviano, como lo afirmó BBC. Se trata de un complejo en el que también estará el Centro de Investigación y Desarrollo Nuclear, y será ubicado a 20 kilómetros de La Paz. En 2021 se comenzó su construcción. 3. Colombia. Colombia tiene un único reactor nuclear que fue activado en 1965, desactivado en 1997 y encendido nuevamente en 2007. Hace parte del Instituto de Geología y Minería, tiene como función examinar la calidad y cantidad de recursos biológicos como el petróleo, el oro y el carbón en Colombia. 4. Perú. El país inca cuenta con el Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra, fue inaugurado en 1989. El centro nuclear se encuentra localizado en el departamento y provincia de Lima, distrito de Caraballo a 42 kilómetros de la ciudad de Lima.
El principal objetivo de estas instalaciones es la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el país. También se utiliza en la producción de radioisótopos. Como ya hemos visto, el territorio latinoamericano también tiene acceso nuclear. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete para ver más videos enfocados al poder latino. Costo de inversión. Costo overnight. El costo overnight es la capital necesaria para construir una central sin considerar intereses. Es cuánto costaría construir una central si se pudiese hacer en una noche. Generalmente se mide por dólar por kilowatt. Este es uno de los factores y medidas importantes sobre la competitividad económica de una planta nuclear. Elevados costos de overnight generalmente afectarían negativamente la viabilidad económica de una nueva central nuclear. Es esencial aspirar a bajos costos de construcción si se desea tener energía nuclear que sea competitiva. Los nuevos diseños de los reactores disponibles comercialmente son los de la tercera generación, que incluyen medidas pésimas y tienen nuevos diseños para reducir gastos y que sean eficientes a la hora de mantener el combustible. Esta tercera generación de estos tipos de reactores son mejorados. Estos fueron desarrollados a partir del año 1990, ya que en el mundo se había interesado en este tipo de energía nuclear. Debido a esto hay muy poca experiencia internacional en los costos de nuevos reactores. Costo de inversión. Costo overnight. Supongamos que una planta nuclear cuesta 2.400 millones de dólares y tiene una potencia nominal de 1.200 megawatts. Tendría un costo de $2.000 por megawatt. ¿Qué tipo de factores influyen en este tipo de circunstancias? Por ejemplo, la adquisición de equipo y maquinaria, la compra del terreno y el tiempo de construcción, entre otros factores. El costo capital específico varía de acuerdo al presupuesto que se tenga para un proyecto y cuánto es la potencia que se quiere adquirir. Comparando un presupuesto con diferentes tipos de potencias, se concluye que a mayor potencia, mayor rentabilidad se obtiene el costo capital específico. Por lo tanto, la potencia determina en mayor parte la rentabilidad del costo capital específico. El costo nivelado de la electricidad, por sus siglas en inglés LCOE, es una herramienta útil que permite comparar de forma concisa y consciente los diferentes tipos de tecnología. Hay varios determinantes claves para el costo de la electricidad generada a través de centrales nucleares. Algunos de estos son claros de modo intuitivo y otros no son tan obvios. Por ejemplo, Arena NP, el vendedor francés de centrales nucleares, calcula que el 70% del costo de 1 kWh de electricidad nuclear se debe al costo fijo del proceso de construcción. El 20% del costo fijo es del proceso de operación y el 10% de costos de operación son variables. Los principales costos fijos de la construcción son los costos de pagar los créditos de intereses y para amortización del capital, incluyendo también el proceso y el costo de desmantelamiento. El costo de kilowatt hora también está determinado de la fiabilidad de la central nuclear. Mientras más fiable sea, más unidades de electricidad generará, sobre cuales se podrían repartir los costos fijos. Costo nivelado de la electricidad, LCOE. El LCOE de una central nuclear es afectada debido al costo overnight. Al aumentar el valor de overnight, el costo de la central puede dispararse desde $94 por megawatt, un cálculo rápido serían $1.800 por kilowatt, hasta $92 por megawatt, un cálculo rápido nuevamente serían $3.000
$3,000 por kilowatt, considerando una tasa de descuento del 14%. Costos de operación y mantenimiento anuales. Los costos observados por ohm en los Estados Unidos a partir del año 2007 eran del $12,9 por megawatt hora, y en los combustibles era de $4,7 por megawatt hora, o $41,172 por megawatt hora al año, de acuerdo al Nuclear Energy Institute. En el estudio de la NEA se analizarán varias plantas que están en construcción, los cuales son estimaciones para los costos de la ohm y del ciclo de combustibles dadas en la siguiente tabla. Como podemos observar, hay varios países incluidos y estos valores son a partir del año 2005. En la actualidad, los costos variables de las centrales nucleares, por ejemplo, el combustible, operación y mantenimiento, entre otras circunstancias, están alrededor de los $40 por megawatt hora o $350,400 megawatt hora al año. Impactos ambientales y sociales de la energía nuclear. Número 1. Emisiones de CO2. Una planta de carbón emite más de 7 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y esto como resultado contribuye al cambio climático global. Pero en la otra mano, una planta nuclear no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Emisiones de dióxido de azufre y otras sustancias. Una planta de carbón emite más de 300,000 toneladas de dióxido de azufre, también partículas y otros contaminantes. Y esto como resultado lleva a las lluvias ácidas y contaminantes en el aire, y también esto afecta a la salud de la población. En cambio, una planta de energía nuclear no provoca ácidos contaminantes en el ambiente. Radioactividad. Las plantas de carbón emiten más de 100 veces actividad radioactiva que una planta nuclear, debido a la presencia de sus compuestos naturales como el uranio y el torio en el carbón. A diferencia de una planta nuclear, libera niveles bajos de radioactividad en forma de gases en sus residuos. Accidentes. Un accidente en una planta de carbón puede resultar con personal herido y un posible incendio. Los accidentes en una planta nuclear van desde emisiones menores de radioactividad hasta emisiones catastróficas que como resultado pueden desatar enfermedades, por ejemplo, casos de cáncer, pérdidas humanas y también contaminación en el ambiente a larga duración. Residuos sólidos. Las plantas de carbón emiten un aproximado de 600,000 toneladas de ceniza. Esto como resultado requiere bastante espacio de eliminación de tierras. A cambio, una planta de energía nuclear emite 250 toneladas de residuos altamente radiactivos. Y esto exige una eliminación y un almacenamiento seguro de los residuos. El manejo de los residuos hoy en día sigue siendo un problema sin solución. Existen varias enfermedades que causan tras el contacto de la actividad radioactiva. Uno de los casos es el cáncer de tiroides. Una de las consecuencias en el ámbito de la salud tras el accidente de Chernóbil es por mucho el aumento de los casos de cáncer de tiroides en la población, debido a que individuos tuvieron contacto con actividad radioactiva. Los casos aumentaron debido a las altas cantidades de yodo radioactivo emitido tras la explosión en Chernóbil. La leucemia. Los casos de leucemia aumentaron después de la explosión de Chernóbil en las zonas contaminadas de los 3 países. Por ejemplo, en Bielorrusia se dio más en la gente adulta y en Tula, Rusia, se dio sobre los niños entre 10 a 14 años de edad. Energía nuclear en el mundo. Los 442 reactores actualmente en operación en 33 países producen alrededor el 10,5% de la electricidad mundial. Estos datos según el Organismo Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas. Actualmente hay 58 unidades en construcción en 20 países
Estos países construyen nuevas plantas porque ellos consideran que la energía nuclear es una fuente esencial para el presente y para el futuro. Top 8 países pioneros en energía nuclear. Número 1, Estados Unidos con 98 plantas. Francia con 58 plantas. En tercer lugar, China con 46 plantas. Cuarto lugar, Japón con 42 plantas. Quinto lugar, Rusia con 37 plantas. Corea del Sur con 24. En séptimo lugar, Canadá con 19 plantas. Y en octavo lugar, Ucrania con 15 plantas nucleares.